están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Late de Nuevo Tiempo. Con ustedes, Joaquín Pincheira. Señoras y señores, muy bienvenidos a una nueva edición del Late Show de Nuevo Tiempo. Hemos llegado muy bien. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Estamos a través de la TV Nuevo Tiempo para Sudamérica desde Santiago de Chile. Con ustedes, el elegante, siempre yo no sé quién hoy día lo diseñó, lo peinó, el gran Andrés Delgado Agoni. ¿Cómo está, don Andrés? Muy bien, Joaquín, excelente. Gracias por los aplausos. Oye, ¿tiene fans este hombre? Porque Sí. el otro día, ahí de San José de Costa Rica, siempre te ven. Siempre me ven un saludo. Yeya la magnífica comienza su voz a andar por los aires de este estudio. La gran Giovanna Malicia. ¿Cómo está, Giovanna Malicia? Hola. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo está, Giovanna? Ay, te pregunté yo primero porque siempre me... Ay, disculpa. Yo estoy súper bien, contento, feliz. Hoy día estoy animado. Entonces eso a mí me pone feliz. Qué lindo. Qué lindo verlos a los dos tan contentos, tan animados, porque eso a mí hace que me ponga feliz la noche. Muy bien. Oye, saludamos. ¿A quién saludamos hoy día? Vamos rapidito saludando Daniel Valerín de Costa Rica. San José de Costa Rica. El aplauso a Daniel. Siempre nos ve. Oye, siempre nos ve. Él y su familia siempre ven el Siempre, Late qué en bueno. San José. De verdad, siempre hablo con él y siempre lo ven. ¿Qué más? Qué bueno. ¿Sabes, Joaquín, que siempre decimos que nos ven de todos lados? Y de Chile, al sur de Chile, hace más o menos aproximadamente un mes y medio que la transmisión de Nuevo Tiempo está llegando al sur de Chile, la ciudad de Huepin. Así que vamos Huepin, a mandarle un mira. saludo a todos ellos. Oye, se levantó una antena ahí en la comuna de Huepil, pequeña ciudad, linda ciudad ahí en la región del Biobío, don Claudio Johnson, no, si no me equivoco, sí, la región del Biobío debe ser. Muy bien. Al sur de Chile. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Giovanna Malicia? Corre el tiempo. Corre el tiempo, porque hoy tendremos con nosotros un rostro de Nuevo Tiempo. ¿Un muy rostro? querido por... Sí, un rostro. Sí. Vamos a decir un rostro de Nuevo Tiempo porque es muy querida Del por la ley. gente. Del ley, vamos a decir eso, del ley de Nuevo Tiempo. Ya estuvo en otra oportunidad con nosotros y nos dio un programa espectacular donde la gente la comenzó a querer. Con ella vamos a hablar sobre la sociedad, los psicópatas, la felicidad, el amor. Y como diríamos en Argentina, hoy vamos a tener un programón. Un programón, se dice en tu tierra natal, Argentina. Ella es la segunda vez que nos visita y nos va a llegar a la fibra con toda esta filosofía para entender la sociedad, para entender lo que nos pasa y cómo está evolucionando esta sociedad. Ella es psicóloga, magíster en inteligencia, policía. Bueno, ha hecho tantas cosas en su vida. Con ustedes el aplauso para Margarita Rojo. Adelante, Margarita. Hola. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, Joaquín, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida, Muy bien. Andrés Delgado. ¿Te acuerdas de Andrés Sí, Delgado? por ¿no? supuesto. Muy bien. Muy Oye, bueno. Margarita, ¿segunda vez ya estable o no? ¿Puede ser? ¿Firmamos contrato? Si ustedes quieren y me necesitan, por supuesto. Oye, sigue evolucionando. Estamos en el 2018 y cada día los cambios son más fuertes. Oye, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? ¿Por qué crees tú? Algo tiene que ver con la creencia. Con la creencia en lo que estamos. Oye, tenemos un programa preparado para ustedes. Quédense en la sintonía porque vamos a conversar de todo. Porque la vez pasada, Margarita, muchos temas quedaron inconclusos. Y hoy día vamos a terminarlo. Bienvenidos, comienza el Late Show, la revolución de la conversación. Adelante, Margarita, toma asiento. Ay, muy bien, estamos junto a ustedes. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Un nuevo fin de semana. Los días domingo en la noche nuestra cita. Los horarios cambian por los países, pero estamos siempre junto a ustedes a través del Late Show. Oye, tengo muchas cosas que hablar contigo. Segunda vez que tiene Margarita Rojo porque, bueno, fue bien visto ahí en Sao Paulo, en Costa Rica, en el Caribe. Ahí nos dieron varios comentarios. Claudio Johnson aquí en Santiago de Chile, mucha gente también lo vio. ¿Tu familia también lo vio? ¿Amigos? ¿Sí o no? ¿El primer programa? Sí, lo vieron. Y les agradó bastante. Le agradó. Oye, bueno, psicóloga forense, analista de la Policía de Investigaciones de Chile, de la Jefatura Nacional, estuvo ahí en la jefatura, magíster en análisis de inteligencia comunicacional, magíster en didáctica para la educación superior, postítulo en psicodiagnóstico y pruebas proyectivas, licenciada en psicología, profesora de la Universidad Católica y de la Universidad del Pacífico aquí en Santiago de Chile. Vamos a analizar la sociedad, vamos a seguir, como yo te decía ahí al comenzar, esta sociedad que vive estos cambios, que continúa, sigue creciendo. Chile en este 2018 tiene nuevo presidente, pero en general en Sudamérica se ve una revolución, pero que va a paso lento. ¿Las revoluciones se dan en pasos lentos, Margarita? O
O sea, cambios? precisamente se dan los cambios lentamente. O sea, yo creo que una de las cosas, porque tú lo mencionaste, bueno, yo tengo un diplomado en inteligencia estratégica y uno dice, ¿cómo un psicólogo llega a estudiar inteligencia estratégica, ¿no? O el tema de la inteligencia, qué es lo que es la inteligencia. Fíjate que la inteligencia estudia los procesos, porque uno no llega de un día para otro a un escenario, a una situación social. Y entonces, la verdad, las cosas que se van estudiando, cómo se van dando los procesos. O sea, qué esconden los procesos sociales. Y eso es lo interesante. Y por eso te decía, las creencias. ¿Qué pasa con las creencias ahí? Hay que tener en cuenta que las creencias no son las creencias religiosas, para que mucha gente que esté en la casa, pero yo creo en Dios, no estamos hablando de ese tipo de creencias. Porque yo que estudié coaching, están las creencias que te limitan, están las creencias que te potencian, están las creencias que tú mismo creas. Mira, escucha bien, las creencias que tú mismo creas en tu cabeza, es todo un cuento. ¿Qué son las creencias? Pero no en la materia espiritual, sino que en las creencias que se van instalando en la sociedad. ¿Cómo podemos entender una creencia, Margarita? Mira, acá tendríamos que, para que las personas entiendan, yo creo que es súper importante, voy a hablar de 3 cosas y vamos a poder entender cómo se instalan. Vamos a hablar de las creencias, vamos a hablar de la cultura y vamos a hablar de la sociedad. En el caso de las creencias, uno tiene ideas y uno cree en lo que aquello que es bueno lo toma como bueno o lo que siente que es adecuado y no cree en lo que no, en lo que encuentra que es falso, que es inadecuado. Y entonces esas creencias, Joaquín, uno las siembra ¿dónde? En la cultura. Y donde se representan o donde se expresan es en la sociedad. Mira. Y por lo tanto eso, ¿no es cierto?, basta con que tú empiezas a insertar otras creencias para que la gente empiece a cambiar. Preguntémonos, por ejemplo, Joaquín, ¿cómo ocurrió que hace unos años atrás las personas pensaban que, por ejemplo, la virginidad era un símbolo de santidad y era algo que había que hacer? ¿Y cómo pasamos a pensar que la virginidad, por ejemplo, es algo que no es adecuado y que es más, la virginidad la cultivan los losers, por ejemplo? Claro. ¿Cómo empezamos a cambiar esto? Entonces lo que ocurre, Joaquín, es que hay procesos que van cambiando y que a las personas se les van insertando ideas. Y por eso ahí el tema de la inteligencia, Toda ¿no? la razón, porque tú me dices, la misma virginidad antes era un valor y para nosotros como canal es un valor ser virgen, entregarse a su pareja, a su esposo, esposa después del matrimonio, como lo estableció Dios, pero ahora no, es como símbolo de debilidad. ¿Tú tuviste sexo? No, pero ¿cómo no va a tener sexo? ¿Qué edad tienes? 20 años. ¿Por qué cambia eso, Margarita? Porque hubo, y ahí voy a tener que remitirme nuevamente, las personas tienen que entender que las ideas son ideologías y las ideologías son filosofías, son formas de pensar, formas de ver el mundo. Y la aplicación de esas formas de ver el mundo tiene que ver con la política. Por lo tanto, las personas cuando le da susto hablar de política, tengo que decirles que todo el mundo hace política. Porque, por ejemplo, tú tienes tus ideas en tu casa, Claro. tú administras tu casa, tu familia y todo el mundo en sus casas. Por lo tanto, cada uno hace una política. ¿Te das Ya. cuenta? Entonces, estas ideas, estas ideologías, por lo tanto, son una filosofía. Y fíjate que hay grandes pensadores en la historia, como por ejemplo, nosotros nos podríamos recordar, yo estoy recordando, la otra vez hablamos de Nietzsche, voy a volver Claro. a mencionarlo. Él habló, en algún momento, él habló de los valores. Sí. Y él dijo que los valores que existían, porque acuérdate que él tenía aforismos bastante crudos, como por ejemplo, dijo que Dios ha muerto, Sí, varias frases, más sí. allá del bien y el mal. Quedaron Y para la muchos, historia, claro. él cuestionó los valores y por lo tanto él hizo un cambio de valor. Entonces la gente empezó a cuestionar los valores y empezaron a cambiar las creencias. Y ahí se empieza a, de alguna manera, vamos a llegar allá, a deconstruir paulatinamente. Pero eso se empieza a insertar en un proceso en que la gente ni siquiera se da cuenta. Porque empiezan a normalizar cosas que antes no eran normales, porque recuerda que empiezan a bajar los umbrales de tolerancia, entonces empiezan a habituar cosas que a lo mejor antes no eran habituales. Y el discurso es el que cambia, por lo tanto es muy importante, Joaquín, cuál es el discurso que está en una sociedad para saber, ¿no es cierto?, cómo se vive, por ejemplo, las relaciones de pareja, qué tiene que ver con la economía, cómo se va, por ejemplo, a educar a los hijos. Vas a ver, por ejemplo, inclusive los temas religiosos.
Entonces, todo eso está influenciado por el tema de la ideología y de la creencia que está puesta a la base. Hay personas que creo que sí, que son los precursores de estos nuevos pensamientos, Nietzsche, por ejemplo, que con su historia de persona influencian a masas. Por ejemplo, la misma parte, nosotros somos un canal que promovemos fe y esperanza. Y hoy día creer en Dios es como si fuera prohibido, es como si fuera anticuado. Yo te digo, ¿quiénes son esos movimientos que empezaron a decir que esto era malo? Que tú ir a la iglesia, ya sea cualquier religión, a un culto, indistintamente la ceremonia, es como si fuera aburrido, es como si fuera anticuado. Yo digo, ¿de dónde nace todo ese rechazo hoy en día a la espiritualidad, a decir yo creo en Cristo, yo creo en Dios? ¿De dónde nace eso? Mira, Joaquín, yo creo que aquí lo resumiría en tres importantes influencias filosóficas que están situadas temporalmente. Podemos hablar del existencialismo, del estructuralismo y del deconstruccionismo que te mencionaba, ¿no? Cuando hablamos nosotros del existencialismo, bueno, las personas están dando cuenta de un idealismo de la existencia de Dios. Inclusive uno de los representantes que hubo en la década antes de los 70, en los 60, cuando empiezan los movimientos hipistas. Sí. El hipismo, por así decirlo. Y después viene el estructuralismo, cuando ellos plantean que el ser humano, la concepción de ser humano, es una concepción social. Por lo tanto, es una construcción social. Y ahí empiezan las primeras vertientes de la teoría de género. O sea, donde ellos plantean, porque le sacan, o sea, ellos plantean que no existe ni la naturaleza ni la esencia del ser humano. Lo que existe es una construcción social y eso es el ser humano. Por lo tanto, hay una abolición, ¿no es cierto?, de esta situación del ser humano, que es la naturaleza del ser humano, la biología y la existencia, el sentido del ser. Porque recuerda que ya viene Nietzsche diciendo que Dios ha muerto y empieza a plantear este vacío. Y resulta que empieza a quedar, ¿no es cierto?, este vacío, porque ya no hay ni existencia en el ser humano, por lo tanto queda solo. Y el deconstructivismo hay una abolición y por lo tanto no hay ser, queda un vacío. Y entonces en ese vacío puedes llenar lo que tú quieras. Y fíjate que está tan marcado que entre lo que plantea, ¿no es cierto?, el estructuralismo y cuando llega el deconstruccionismo, yo creo que tú debes haber escuchado y muchas de las personas se deben recordar de Bertrand Russell. Claro. Bertrand Russell habla de que el ser humano, como concepto de humano, dice que es un corpúsculo espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Dice, y empieza él a denominar esto, a decir que es fugaz, que es inestable, que no es permanente y por lo tanto si tú te vas dando cuenta cómo se empiezan a teñir, por ejemplo, las relaciones, son sucesivas, inestables, fugaces. Las relaciones humanas empiezan también a teñirse de esa creencia. Entonces no somos como personas, no somos como seres, digamos, como esta construcción que nos hicieron, que alguien nos colocó. Eso me Claro, o está sea, hay una deconstrucción, porque recuerda que se le saca todo esto al ser humano y de hecho aparece el concepto de nihilismo, o sea, empieza al ser humano a tener un vacío. Y eso es lo que hemos llegado con a tener hoy. O sea, este deconstruccionismo está dando cuenta de que el ser humano, como le sacaron su esencia, le sacaron su naturaleza, ¿qué queda? Nada. Hay un vacío. Recuerda que el ser humano, para poder vivir, le da un sentido a su vida. Y si tú le estás quitando el sentido a su vida, queda un vacío. O sea, hay sociedades que han experimentado muy fuerte la anomia, que habló muchos años atrás Durkheim con el tema de la anomia. Margarita, por eso nosotros empezamos a buscar la felicidad donde no está, porque nos sentimos vacíos. Porque se sienten vacíos y por lo tanto ahí empieza todo el concepto del hombre light. ¿Habías escuchado eso también Sí. del hombre light? Donde todo es, por eso que la gente empieza a tratar de llenar cosas y empieza el consumismo, por ejemplo. Eso mismo estaba pensando en eso, que por eso viene el consumismo y viene la Navidad y no importa nada, las fiestas de fin de año, me importa consumir y vienen los Black Friday y viene... Y viene todas las situaciones donde empiezan los hombres a llenar, el ser humano a llenar ese vacío que ha quedado. Pero además recuerda que como deconstruccionismo hay un vacío, está aboliendo al ser humano. Y entonces cuando
hay una abolición del ser humano. Lo más triste, a mi modo de ver, porque la gente no se da cuenta, es este vacío existencial que le dejan a las personas. O sea, donde le sacan los valores o los invierten o los utilizan. Donde, por ejemplo, ellos plantean muchas veces, has escuchado muchas veces que dice, no hay nada bueno ni malo. Claro. Y Haz eso, todo, haz nada, como dice claro, o publicidad. sea, la paradoja empieza a funcionar acá. Y fíjate que aquí es importante porque yo me recordaba, o sea, tú sabes que yo trabajo en el área criminal. Claro. Entonces, por ejemplo, criminoso significa sancionable. Y si no hay nada sancionable, entonces no habría delito. Claro. Y te fijas, entonces por eso que es tan importante, si existe las cosas que son normales. O sea, de hecho, la norma no es ni buena ni mala. En una sociedad, por ejemplo, se distribuye como la curva normal de Laplace-Gauss. O sea, hay una cantidad de personas, por ejemplo, que es materia mía, se dice que en una población normal siempre hay un 1%, por ejemplo, de personalidades de tipo psicopática. Pero cuando ese 1% aumenta, ese exceso, uno tiene que decir, ya no es algo normal. Ese exceso hay que estudiarlo y ahí viene lo que yo te estaba hablando, el estudio de la ideología, que es la politología. ¿Qué proceso social se está dando que empiezan a aparecer, por ejemplo, más psicópatas? Que vamos a hablar de los psicópatas. Eso te iba a decir, cuando yo experimento un vacío en mi vida, que no sé de dónde viene, pero lo experimento después de todo lo que hemos conversado en la introducción, me imagino que eso me lleva a hacer cosas que no quiero o que finalmente son erradas, como por ejemplo ser un pedófilo, por ejemplo ser un asesino, porque experimento tanto vacío, tanta carencia, me falta amor, me falta no sé, me falta dinero, me falta un auto, no sé. ¿Qué pasa cuando yo ese vacío ya no... O me mato, también puede ser, o termino por suicidarme? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué lleva al ser humano a hacer cosas, ese vacío que yo tengo, qué me lleva a hacer? O sea, aquí cuando las personas empiezan a tener estos vacíos, las personas empiezan a resentir. O sea, piensa tú que una persona que empieza a tener un vacío, porque son los primeros síntomas, que empieza la soledad, ¿o no? Claro. Después empiezas con la depresión. Y fíjate tú que las personas cuando empiezan con depresión, inclusive yo lo sé clínicamente, cuando tienen un poco de energía, pueden actuar rabiosamente. Entonces, cuando tú ves manifestaciones sociales, por ejemplo, estos movimientos sociales donde la gente sale a destruir cosas a las calles, está hablando de estos procesos de vacío. ¿Te das cuenta cómo se han insertado? Muchas veces está en un discurso, pero detrás de eso está escondido un proceso deconstruccionista de las personas. Cada día nos vamos sacando. Exactamente, les han sembrado un vacío a las personas. Entonces tú tienes personas que son activistas, muchas veces, los jóvenes con mayor razón, son un caldo de cultivo. Claro. Y muchas veces los utilizan. Porque se sienten vacíos. Porque se sienten vacíos y están en una soledad, en una depresión. Lo primero, lo tomo. Exacto, y eso es lo que la rabia los lleva, por ejemplo, a actuar de una forma agresiva y violenta, y por lo tanto, obviamente, que las manifestaciones sociales muchas veces responden a estos procesos. Margarita está interesantísima. Vamos a separarnos un instante. Estamos con Margarita Rojo hablando de la sociedad, hablando de los comportamientos humanos y de todo. Así que no se separe de nuestra sintonía. Antes yo quiero hacerte una invitación para las redes sociales. Claro, en Facebook está el Ley de Nuevo Tiempo, en Twitter Nuevo Tiempo Ley, en YouTube revive los más de 180 capítulos del Ley de Nuevo Tiempo. Pausa, no te vayas. Vuelve el Ley de Nuevo Tiempo. Estamos de vuelta, somos el Late Show de Nuevo Tiempo a través de la red Nuevo Tiempo. Estamos desde Santiago de Chile acompañándoles como siempre cada fin de semana, hablando de la vida, hablando de las cosas. Yo te invito para revivir todos los capítulos del Late Show a través de YouTube en el canal Nuevo Tiempo Chile. Tú puedes ver todas las producciones de Nuevo Tiempo y también los más de 180 invitados aquí en el Late Show de Nuevo Tiempo. Hoy día nos acompaña Margarita Rojo, ex de la Policía de Investigaciones, magíster en didáctica para la educación, análisis de la inteligencia, licenciada en psicología, hablando de los comportamientos humanos, hablando de la vida, hablando de estos vacíos existenciales, como ya lo decíamos en el primer bloque. Fíjate que aquí en Chile hubo un hombre, está
Villa Baviera, esta colonia alemana, me imagino que tú la conoces muy bien, estos alemanes que se vinieron a Chile en aquellos años, se quedaron en el centro, se quedaron en el sur de Chile. Y hubo un hombre, Paul Schaeffer, que se hizo conocido aquí en Chile por abusar de menores. Se hizo una investigación, finalmente el hombre fue preso, después falleció. Y nosotros tenemos como referencia a estos hombres que le han hecho mal a la sociedad. Aquí en Chile, les cuento el caso de la Quintrala, una mujer que era asesina intelectualmente, ¿cómo se llama? Autor intelectual. Y está el caso, por ejemplo, el año pasado, en el 2017, en noviembre, murió Charles Manson, un ícono de la maldad, podríamos decir, que también de manera intelectual mató a mucha gente. Hizo como una filosofía, la familia Manson, ahí nacieron varias personas, como estas sectas. ¿Qué pasa con estas personas, Margarita? Hablamos de los vacíos en el bloque anterior, hablamos de que el hombre ya no es hombre, que no es ser humano, que se va de naturaleza. ¿Cómo yo llego a ser así? ¿Cómo yo llego a convertirme en una persona mala, a convertirme en una persona que no tiene sentimiento, que no tiene amor? Margarita. Mira, acá hay dos cosas, Joaquín, y en realidad cuando estabas preguntándome se me vinieron varias cosas importantes de decir. Una de las cosas importantes es que entendamos que este es un proceso, ¿no es cierto?, donde la sociedad empieza a generar estas creencias o estas ideologías, donde las personas empiezan a quedar vacías. Lo que hablamos, ¿no es cierto? Pero también, como está transgrediendo y deconstruyendo el ser humano, le quita la esencia, la virtud. Y si nosotros le sumamos este ambiente, ¿no es cierto? Pero además le sumamos porque para hablar del psicópata, que es el malo de lo que tú me estabas dando cuenta, es necesario entender, ¿no es cierto?, que se trae una predisposición, pero que además hay un ambiente que facilita que una persona pueda ser psicópata. Ya. ¿Ya? O sea, es esta conjunción de dos cosas. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar, ¿te acuerdas que hablamos de la norma? O sea, se distribuye normalmente, hay un porcentaje de personas, por ejemplo, que van a hacer de estas características, que van a tener esto otro. La norma no es ni buena ni mala, solamente es una distribución de la población. Pero cuando tú notas que en una población empieza a exceder, por ejemplo, que empezamos a ver que aparecen más psicópatas, que en una población ya excedamos ese 1%, entonces nosotros tendríamos que decir qué está pasando en la sociedad que está favoreciendo que aparezca la conducta psicopática. Porque ahí, Joaquín, es importante, el psicópata no está loco, ni es demente. Es consciente. Es consciente, o sea, el psicópata sabe que es malo y además, por mucho que a algunas personas les cueste entender, porque bueno, es el ámbito que yo he estudiado, la persona goza con ser malo. O sea, uno se podría preguntar, pero ¿cómo una persona podría, por ejemplo, planificar el asesinato de otra persona? Porque no solamente los psicópatas son asesinos, también son estafadores. ¿Has escuchado tú los delincuentes de cuello blanco? El cuello y corbata. Exacto, ¿no? Esas personas, por ejemplo, no cometen homicidios, pero sí tienen fuertes características psicopáticas. Ahora yo te voy a caracterizar para que las personas también lo entiendan en su casa y a reconocer una persona que tiene rasgos psicopáticos o que es psicópata. Una persona, por ejemplo, Joaquín, que tiene falta de empatía, ¿no? Que no considera al otro. Una persona que tiene ausencia de culpa, que no tiene ninguna culpa cuando le hace algo malo a otra persona. ¿Sabes tú que yo también he aprendido desde la criminología que una persona sabe cuando va a hacer algo malo, cuando está haciendo algo malo y cuando terminó de hacer eso malo? Esa persona tiene conciencia. Lo que pasa es que no tiene culpa, que es diferente. ¿Ya? No tiene empatía y es otra cosa importante, cosifica las relaciones. O sea, por ejemplo, trata a una persona como una cosa y si yo lo trato como cosa, lo puedo manipular, lo puedo destrozar, lo puedo botar, lo puedo tirar. En el mismo tema, cuando tú me dijiste falta de empatía, estas personas que tienen falta de empatía, estamos diciendo que estas personas que quieren que se hagan las cosas como ellas quieren. Entonces, yo te quiero, pero siempre y cuando tú me hagas caso en todo. Si tú piensas diferente, yo no te voy a querer. ¿Eso o no? O sea, la falta de empatía es la falta de consideración. Ahora con lo que tú me estás diciendo es como eso tiene que ver con el control, que es otro rasgo psicopático. Probablemente podamos encontrar psicópatas obsesivos, ¿no? Y muchas veces estas características las encontramos, por ejemplo, en las relaciones de violencia intrafamiliar.
Ok. O sea, nosotros tenemos casos donde las mujeres, por ejemplo, han sido víctimas y también hay hombres que han sido víctimas de mujeres. O sea, no solamente una cosa, sino que se dan ambos casos. Pero lo que yo quiero recalcar acá, Joaquín, para que las personas puedan identificar, o sea, no es normal, no estoy hablando de bueno o malo, estoy hablando de no se distribuye normalmente, no es normal que una persona utilice a otra que no tenga empatía. O sea, esto, por ejemplo, cuando las personas son infieles, ahí hay una ausencia de empatía, una falta de respeto, una falta de consideración. Esos rasgos son rasgos psicopáticos. A la gente no le gusta reconocer eso, pero tiene que ver con rasgos psicopáticos. No estoy diciendo que sea un psicópata, ya, porque para ser un psicópata se requieren de muchos más criterios. Claro. Yo generalmente me baso en la conceptualización de Robert Herr que hace, y para hablar de homicidas, también me baso un poco en la escala de Stone, donde habla del índice de maldad. Pero eso ya son cosas un poco más, más profundas y un poco más espeluznantes, por así decirlo. Porque tú mencionaste, por ejemplo, a Manson, ¿no? Él, por ejemplo, él era un psicópata, homicida, donde manipuló gente. Fíjate que él tenía como una especie de secta. Claro. Eso es importante. Las personas, por ejemplo, tienen que entender que cuando andan buscando seguidores, porque como tienen vacíos, quieren llenar eso a través de aprender de un otro. Se pueden meter en grupos religiosos, se pueden involucrar en sectas, que eso es súper peligroso. Las sectas siempre, Joaquín, son nocivas y destructivas. Siempre. Porque son grupos cerrados, son sistemas cerrados donde la persona no puede intercambiar con el exterior. Cuando las personas empiezan a seguir a alguien y lo idolatran, se están haciendo un daño tremendo. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque lo que pasa es que uno tiene que entender que uno aprende del otro. El otro te puede enseñar qué es mostrar y de alguna manera te enseña y te educa. La educación es una formación. Tú lo aprendes y eso lo tomas contigo. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que tú tengas que seguir a esa persona, porque tú tienes que entender que eso va a ir a lo que hablábamos la otra vez, a la autoestima, a la valoración personal. Y yo no necesito seguir al otro, ¿no es cierto?, para poder valorarme, porque yo tengo que empezar a dar cuenta, y es algo de lo que podríamos hablar. El mismo Maestro Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la resurrección. No solo para darnos cuenta que a través de Él podíamos tener esta idea divina, ¿no?, sino que también nos dice a nosotros que tenemos que empezar a creer en nosotros. Margarita, cuando tú dices autoestima, autovaloración, mucha gente necesita la validación del otro. Ya, pero dime que me amas. Ya, pero dime que me quieres. Dime que yo soy importante para ti. ¿Qué te muestra cuando una pareja o una persona te dice eso? Ya, pero tú no me has dicho que me amas. ¿Por qué no lo haces? ¿Es por qué? ¿Porque realmente uno como ser humano necesita la validación de un otro? ¿O porque yo como Joaquín no me estoy queriendo y necesito que mi pareja, mi novia, me valide? O sea, por eso es tan importante la crianza, porque nosotros cuando estamos creciendo necesitamos que nuestros padres nos entreguen eso, que nos digan que nos quieren, que nos aman y además nos den el sentido de competencia y de capacidad, de valoración personal. Cuando no existe eso, obviamente que tú en la adultez buscas en el otro que te esté diciendo eso que quedó vacío producto de tu infancia. Por eso que es tan importante la crianza, Joaquín, o sea, es tan importante que los padres valoren a sus hijos y los amen, ¿ya? Porque si no se queda este vacío y empiezan a criar estas personas, ¿no es cierto?, en la adultez, que de alguna manera están buscando que el otro le llene esos vacíos. Y esas no son relaciones de amor, son relaciones de desamor. Eso te estoy diciendo, porque finalmente va a traer consecuencias en el futuro en esa pareja. Exactamente, o sea, es una relación infantil. O sea, donde el otro está buscando que lo valore. Si lo que pasa es que cuando la persona logra madurar, logra valorarse, que no tiene que ver con un narcisismo. ¿Te acuerdas que hablábamos del ego, con inflarse? Claro, como una autovaloración. Exacto, la autoestima es lo que te va mostrando cuánto vales tú. Pero como decía, ni más ni menos, justo. Lo justo. Claro. Lo justo, lo que tú eres, no inflarte. Por ejemplo, si alguien te da, Joaquín, te dice: Joaquín, te vamos a felicitar porque tú hiciste un programa maravilloso, eres un excelente periodista. Pero eso te llega a ti, tú lo pones acá, lo hago bien. Pero no te vas a inflar y vas a andar, por ejemplo, mañana diciendo: no, es que yo soy el mejor periodista, no hay nadie mejor que yo. Eso es inflar el ego y eso tiene que ver con el narcisismo.
Porque además el peligro del narcisismo, Joaquín, es bastante interesante porque alguien podría tener una aguja, porque es como un globo que se infla y te lo revienta. ¿Y qué pasa cuando ese narcisismo está muy, muy grande? Cae al suelo, porque el globo se desinfla y ahí la persona... Entonces el psicópata es narcisista todo el tiempo. Ahora, el psicópata es más que narcisista. El psicópata es omnipotente, porque recuerda que está por sobre Dios o sobre las leyes. Claro, por eso mata, por eso hace daño. Exactamente, porque él tiene lo que algún autor podría llamar el narcisismo maligno, como lo describe Otto Kemper, o podríamos decir que hay, este es una omnipotencia, ¿no es cierto?, que es claramente la omnipotencia es patológica. Lo mismo pasa con los pedófilos, con los pederastas, cuando vemos comportamiento de personas adultas que gozan con hacerle daño a los niños chicos y abusarlos sexualmente. ¿Pasa algo parecido o es otro tema? Mira, una de las cosas que yo en mi experiencia profesional me he dado cuenta a través de esto, que es un artículo que además habrá que publicar por el trabajo que hago, fíjate que los agresores sexuales de niños, lo que tú me estás preguntando, a mi modo de ver y según mi experiencia, necesariamente tienen fuertes características de personalidad psicopática. Ya. O sea, porque ¿cómo tú podrías pensar que una persona va a cosificar, porque utiliza a un niño, lo toma como cosa, o sea, no hay ninguna consideración, ninguna empatía, ¿no es cierto? No empatiza en ese niño. Hay una frialdad emocional absoluta, ¿no es cierto? Hay una falta de culpa, o sea, una persona cuando tiene culpa reflexiona, ¿esto que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Le hará bien a esta otra persona? ¿No le hará bien? ¿Te das cuenta? O sea, tiene, a mi modo de ver, uno de los cuadrantes que describen de la psicopatía, Pero que son los de más peso. ¿El pederasta se cree así omnipotente también? Lo que pasa es que va a depender, por ejemplo, tú mencionaste a Paul Schaeffer. O sea, para mí, Paul Schaeffer es una de las personalidades que hubo en Chile de la psicopatía más importantes que se existió. Él tenía la psicopatía, pero él tenía versatilidad criminal, tenía esa frialdad emocional, tenía la personalidad camaleónica. El psicópata parece bueno, el encanto superficial. ¿Te das cuenta? O sea, el psicópata es muy encantador, por eso muchas veces también lo vas a encontrar como líderes de sectas. Claro. Embaucan muy fácil a las personas, Aquí en Chile engañan muy bien. Me acuerdo que en Chile hubo sectas no me acuerdo, fue Coyhaique, que nació un bebé y el líder dijo que era anticristo, ¿te acuerdas? Claro. Y lo mató al bebé porque era un anticristo. Yo te digo, ¿a qué maldad llega eso? O sea, te das cuenta que ahí estamos hablando de personalidades psicopáticas, donde habían un montón de otras prácticas, torturas, sadismos, perversiones. O sea, ahí estamos hablando de personalidades psicopáticas, francamente, y que combinada, ¿no es cierto?, con la pedofilia, porque cuando una persona inclusive podría tener esta orientación primordial sexual a los niños, algunos los llevan a la acción, otros no. Pero según a mi modo de ver, para que lleve a la acción estas conductas desviadas, necesariamente tiene características psicopáticas. Estamos conversando con Margarita Rojo, hablando de la vida, de la filosofía, analizando el comportamiento humano, que es tan interesante cuando uno ahonda en estos temas. Ahora, ¿cuál es la raya o la división, Margarita, entre la persona que abusa sexualmente y una persona que se caracteriza por gustar del mismo sexo? Porque, a mi parecer, una persona te hace daño. Yo te abuso sexualmente, ya sea como un pedófilo, ya sea, pero la otra persona eligió, no sé, tú me vas a explicar, la tendencia a gustar del mismo sexo, hombre con hombre, mujeres con mujeres. ¿Cuál es la gran diferencia? O sea, claramente es una Por un lado es un diferencia. delito, Claro, y por otro no. exactamente. O sea, claramente la conducta de agredir a un niño sexualmente, eso es un delito, ¿ya? O sea, al menos en casi todos los países del mundo, aun cuando hay algunas culturas y algunos países donde aceptan, por ejemplo, que un adulto de 40 años se case con una niña de 8 años. Eso es una agresión a la niña. Hay niñas que han muerto de estas situaciones. Por lo tanto, ahí hay una creencia, te das cuenta, que se implantó y actúa la sociedad así. Pero igualmente hay un daño que se comete en un menor de edad. Ahora, en cuanto a lo que tú me estás preguntando acerca de la homosexualidad, son dos adultos que deciden. Por eso que es importante que cuando sean adultos decidan esto. O sea, no cuando sean niños, porque los niños se forman. Por eso que uno de los coeficientes del deconstruccionismo tiene que ver con la teoría de género.
O sea, porque la teoría de género, por ejemplo, Joaquín, le saca al ser humano la idea de que hay una biología que la atrae, Una naturaleza. una naturaleza que tiene que ver porque hay dos sexos solamente, femenino y masculino. Lo que pasa es que además ese sexo femenino y masculino también necesita educarse y formarse. Y la teoría de género viene a plantear que como no hay biología, no hay naturaleza, decido qué es lo que soy. entonces tú puedes decidir ser lo que quieras ser. Y eso es peligroso porque fíjate que en algunos casos yo he leído algunas investigaciones o algunas noticias de personas que han, por ejemplo, que han sido transgénero y han cambiado su sexualidad, se han arrepentido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos temas. O sea, nosotros tenemos que tomar esto con seriedad y con análisis. Claro, O son sea, temas bastante son delicados. bastante temas delicados porque se trata de la vida de una persona, de un ser humano. ¿Me entiendes? Entonces, detrás de esas historias muchas veces, Joaquín, hay sufrimiento, hay daño, hay violaciones, hay abandonos, por lo tanto no da lo mismo. Y fíjate que si tú dijiste una cosa, nosotros nacemos con la naturaleza, Dios nos creó como hombre y como mujer y tenemos que aceptarlo, pero cuando todo viene esta desconstrucción donde yo elijo el sexo, es que ¿dónde estamos viviendo? Realmente una sociedad que cada día se está olvidando de Dios, olvidando de la naturaleza divina que somos y nos estamos yendo a situaciones realmente lamentables. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta. Estamos con Margarita Rojo hablando de temas delicados, pero súper, súper interesantes. Vamos a separarnos un minuto, vienen unos consejos y ya vuelve el Ley de Nuevo Tiempo desde Santiago de Chile. No se vaya, volvemos de inmediato. Y después de los consejos ya estamos de vuelta, somos el Ley de Nuevo Tiempo desde Chile para ustedes. Y tenemos como siempre, como cada programa, una parte musical. Con ustedes canta Catherine Jara. Trato de ver frente al espejo y mirar el rostro de alguien feliz. Finjo ser lo que no soy, mas todo acabó. Por dentro yo estoy sintiéndome tan triste y tan sola. ¿Será que alguien me ve? Me puedo esconder, mas yo sé que mi Dios ve mi corazón y mi fragilidad, me abraza, me ampara. No quiero más huir, por eso estoy aquí. Te pido me oigas, oh Padre. Bien atrás de la máscara que yo creé hay un corazón sin paz, cansado de sufrir, cansado de fingir, mostrar lo que no es y lo que aconteció con esos sueños donde yo erré. Yo quiero mejorar, mas yo sé que mi Dios ve mi corazón y mi fragilidad, me abraza, me ampara. No quiero más huir, por eso estoy aquí. Te pido, oh mi Señor, tu ayuda, quien realmente soy.
es solo lo que Él puede ver al mirarme. Sin máscara soy, estoy delante de sus ojos de amor. Sus ojos de amor. Sus ojos de amor. Mas yo sé que mi Dios ve mi corazón y mi fragilidad, me abraza, me ampara. No quiero más huir, por eso estoy aquí. Te pido, oh mi Señor, tu ayuda. ¿Quién realmente eres? Solo lo que Él puede ver al mirarte. Muy bien, Catherine Jara, gracias por tu participación. Oye, bonita la canción, ¿ah? El coro, mi Dios me abraza, me ampara. Cuéntanos un poco sobre esta canción. Bueno, la canción original es de Natalie Grant, se llama The Real Me, y justamente habla de las máscaras que muchas veces nosotros mostramos y realmente el único que nos conoce es el Señor. Muy bien, muchas gracias, Katy, nuevamente por estar con nosotros aquí en el Ley de Nuevo Tiempo. Muy bien, claro, muchas máscaras. Está con nosotros Margarita Rojo. ¿Y es verdad que el ser humano tiene máscara de repente para no ser como es? Para mostrarse, para ocultarse, ¿no? Ocultar lo que hay verdaderamente detrás de él. Pero yo creo que las personalidades que tienen máscaras y más tenebrosas o que aparentan cosas, detrás de lo que decíamos, hay personalidades más de tipo psicopática, Claro. porque una persona cuando es correcta es lo que piensa, Lo que dice. lo que siente y lo que hace. Y eso, fíjate, que es ser transparente, no andar desnudo por la vida, sino que haber una coherencia en esa persona. Por eso tiene que ver con la integridad de una persona. Estamos con Margarita Rojo, licenciada en Psicología, psicóloga forense, ex de la Policía de Investigaciones, magíster en Análisis de Inteligencia. Bueno, y estamos hablando de esta sociedad y que estábamos hablando de estos vacíos, estábamos hablando de los psicópatas, de la gente mala, pero hoy día vivimos en una sociedad desordenada donde no hay límites. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes decir lo que tú quieras, pero finalmente, y nosotros lo hablábamos fuera de cámara, este desorden hace que la gente sufra. Este poco orden que hay en todo. Y si nosotros vamos a la Biblia, vamos a lo espiritual, Dios es un Dios de orden, la naturaleza es un Dios de orden. ¿Es verdad que sufrimos los seres humanos por este gran desorden, Margarita? O sea, claro, no es que uno lo diga, o sea, porque como yo soy, también tengo funciones de perito forense, de psicóloga forense, nosotros lo que hacemos es mostrar lo que hay. Y fíjate que evidenciar que cuando hay desorden, el ser humano sufre. O sea, este vacío, ¿no es cierto?, donde veíamos que las personas caen en un vacío porque le quitan la esencia, la existencia, donde dejan este vacío en este de construccionismo, donde la persona no tiene con qué llenarlo, cae en soledad, cae en depresión, cae en angustia, cae en destrucción. Entonces, todo eso, la falta de límites, la falta de orden, lleva a que el ser humano sufra. No lo digo yo, es lo que existe. O sea, eso le provoca a la persona el sufrimiento. Recuerda, Joaquín, nosotros somos personas que tenemos límites. De hecho, tenemos un cuerpo que nos limita. Y es muy importante, ¿dónde vives tú? En tu cuerpo. Muchas veces cuando en clínica, sobre todo cuando uno ya atiende pacientes, uno le dice, se sienten solos, pero uno no está solo, uno está con uno. Y las personas que tienen noción de Dios, está con uno
y con Dios. Y eso es importante porque nosotros somos un canal que siempre promovemos el autoconocimiento y los seres humanos somos muy frágiles para seguir líderes terrenales. Pero de repente uno tiene que seguirse a sí mismo, conocerse, encontrarse con uno, encontrarse con Dios, en este Maestro Jesús que nosotros tanto admiramos, un personaje totalmente fuera de este mundo, que estaba conectado con el cielo. ¿Cuál es la invitación, antes de hablar de un tema interesante en este último bloque ya, del amor? El amor de Jesús que no tiene límite, una cosa que tú no puedes entender tu mente, Margarita. Mira, yo creo que aquí, Joaquín, lo dejamos planteado un poco en el bloque anterior. Una persona tiene que tener un equilibrio psicológico, ¿ya? O sea, es decir, el mental que se habla, un equilibrio físico y un equilibrio espiritual. Y así esta persona, ¿no es cierto?, se va a ir nutriendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona dice, bueno, yo no decido no hacerle caso a nadie, yo hago lo que yo quiero. Eso también es una falta de límites. Recuerda Claro. que lo que estamos dando cuenta es que las personas no tienen que seguir a líderes para no quedar de alguna manera entrampado en una secta. O atrapados, claro. ¿Te das cuenta? Atrapado y entrampado. El tema es que la persona tiene que tener estos equilibrios que yo menciono para que pueda desarrollar una adecuada autoestima. O sea, ni más ni menos que es el peso justo que tiene. ¿Te acuerdas que yo decía que la autoestima es como sintonizar una radio que no chicharree? Claro, me acuerdo. Y que te pase lo que te pase en la experiencia de vida afuera, tú igualmente vas a volver a tener tu equilibrio. Por ejemplo, si pierdes un trabajo. O sea, a lo mejor vas a sentirte triste, pero igual vas a volver a equilibrarte Sí. porque vas a confiar en ti, en que vas a poder encontrar un trabajo. O, por ejemplo, si pierdes una relación de pareja, que eso no te tenga, de alguna manera te provoque un desbarajuste emocional tan alto que quedes, como dicen literalmente, tirado en el suelo, sino que cuando alguien tiene una adecuada autoestima, claramente le va a doler, le va a provocar cierta cosa, cierto desorden emocional, pero que lo va a recuperar porque no se va a quedar en el dolor. O sea, va a vivir esa experiencia de dolor, pero no se va a quedar en el sufrimiento que muchas personas quedan. Acuérdate que las personas no sufren por amor, sufren por desamor. ¿Y qué es lo que es el desamor? En breves palabras, Margarita. O sea, es cuando las personas, o sea, las relaciones de pareja, como decíamos, tienen que ser adultas. O sea, yo no estoy esperando que el otro me dé a mí, que me quiera, porque eso es muy infantil, sino que una relación de amor adulta. Por eso decía que el amor es el sentimiento más evolucionado que tiene el ser humano. Por lo tanto, tiene que ver con el dar y claramente uno recibe, pero Por por consecuencia. añadidura. No es que yo esté buscando eso, sino que yo estoy interesado en el otro. Recuerda, Joaquín, cuando tú tengas hijos, los que son padres saben que cuando uno entrega amor, uno se posterga. Claro. ¿Te fijas? Entonces, la verdad es que la añadidura de ese amor que yo doy, porque acuérdate, lo que uno siembra, cosecha. Cosecha. Y si tú siembras amor, claramente vas a recibir amor. Si tú siembras tormentas, vas a cosechar tempestades. Entonces, el amor es darse al otro. Es darse al otro, pero además hay que estar evolucionado y maduro. Por lo tanto, es responsabilidad de uno que si uno se da cuenta que a lo mejor no tuvo una vida buena o no tuvo una infancia buena, uno tiene que buscar la forma de repararse y de sanarse para tener un equilibrio mental, físico y espiritual. Y eso te va a hacer formar relaciones de amor y vas a tener relaciones más sanas. Pero hoy día amamos con interés, amamos, a ver, ¿qué me entregas tú? Yo te amo, pero con un amor condicional, como se dice. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros amamos muchas veces, ok, yo te amo, pero que tú me das a cambio. Y la felicidad... Pero eso perdón, sería amor. claro, o el amor, fíjate que yo he leído mucho sobre el apego, que finalmente tú me haces feliz estando a mi lado. Si tú no estás a mi lado, yo no soy feliz, es decir, no te amo. Entonces, si yo te amo, pero tú te vas a la China a vivir, entonces no te amo más. Claro, el Ahí- tema, Joaquín, ahí es que te vuelvo nuevamente a la infancia. Cuando uno tiene un apego seguro es con los padres. Ahí me apego, ¿no es cierto? Pero el rol de los padres es hacer que uno paulatinamente se vaya independizando porque la independencia no existe. ¿Qué es lo que existe? Lo que existe es que uno tiende a la independencia porque uno siempre tiene vínculos con los otros y lo que hace es que tú en esa independencia entregas amor. ¿Me entiendes? O sea, y entonces por lo tanto tú no te apegas a las personas ni a las cosas, sino que tú tiendes a la independencia porque entiendes que el otro también es independiente de ti. Porque si no se reforman relaciones simbióticas, relaciones patológicas. Todo lo que tú comentabas es una relación
netamente infantil. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir. El amor es un sentimiento muy evolucionado y por lo tanto nosotros tenemos que estar pasando por todas esas cosas y si no las pasamos bien, tenemos que volver de alguna manera a sanarnos, es como reprogramarnos para poder sanar aquellos vacíos que quedaron, sobre todo si te quedó en el núcleo Entonces, familiar. una relación de pareja va a durar cuando haya comprensión, cuando haya entendimiento y cuando haya amor de verdad. Es decir, yo te acepto tal cual eres y yo te amo como eres. Claro, te amo tal cual eres, pero recuerda que uno elige una persona muy parecida a uno. O sea, y es más, las elecciones también tienen que ver con el estado psicológico, inclusive con lo que yo mencionaba, con la ideología que tenga y con el desarrollo emocional que tenga. Entonces no existe ese mito que dice, nosotros estamos enamorando, estamos de novio porque él es tan distinto a mí o ella es tan distinta a mí. ¿Es mentira? No, o sea, puede que sea distinta, pero se complementan. Y ahí de alguna manera pueden funcionar. Por lo tanto, hay que discriminar cuando son relaciones simbióticas, cuando son relaciones sanas, cuando son relaciones destructivas. ¿Me entiendes? O sea, hay mucha gente que se une o tiene relaciones de pareja, pero tú tienes que analizar qué es lo que los une. Ahora, cuando uno se siente bien, Joaquín, para que las personas en sus casas puedan entender, cuando uno siente que tiene un bienestar, se siente bien y se siente cómoda y además tampoco siente que de alguna manera tiene que dar siempre, sino que también se siente que está recibiendo por añadidura, digo yo. Esa es una relación sana que la puede tener cómoda, pero si la persona lo pasa mal, sufre, no está cómoda, es una relación donde hay muchas discusiones, muchas peleas, ahí hay que decir, a ver, ¿qué está pasando acá que no estoy funcionando bien? Margarita, nos quedan pocos minutos de este programa y yo quiero que tú finalmente hagas la invitación a ser más espiritual. Este programa siempre tiene un foco bien claro, que es entregar fe, esperanza, a olvidarse un poco, a no contaminarse con lo que la sociedad nos entrega, a ser espiritual, a encontrarse con uno, a encontrarse con Dios, a seguir a Jesucristo por sobre todo. Nosotros no llamamos a ser religiosos, que quede claro, sino que a ser humanos de oración. Pero estamos tan contaminados que uno dice oración, no, este debe ser religioso y debe tener una vida aburrida. No, estamos hablando de una vida realmente feliz. ¿Qué tú puedes decir, Mira, yo Margarita? aquí, Joaquín, voy a ser un poco psicopolitóloga. A ver. A ver qué significa esto. Significa que para poder hablar del comportamiento humano, no solamente tenemos que hablar desde la psicología, sino que tenemos que hablar desde la ideología. O sea, la ideología, ¿te acuerdas de lo que hemos hablado? Sí, O sea, son las creencias. Hay que tener mucha atención las personas en qué están creyendo, por qué le están insertando esas ideas, y claramente lo psicológico, como lo que te decía yo, tiene que ver con el equilibrio. O sea, una persona tiene que tener un bienestar. ¿Tú crees que la fe cambia a las personas? Porque hemos visto testimonios maravillosos. Yo he entrevistado gente que por la fe, por ser espirituales, por creer en Dios, por un curso bíblico o entender la Biblia, cambiaron su vida. Cambia justamente porque la ideología, ¿no es cierto?, que es la idea, la creencia, es una ideología que le permite cambiar su psicología, su equilibrio mental. Y por lo tanto sí creo que puede cambiar su comportamiento. Margarita, yo quiero agradecerte sinceramente el haber venido nuevamente acá. Son temas para hablar y analizar, por eso decidimos nuevamente entrevistar a Margarita, porque hay un conocimiento y tú lo entregas de manera amorosa, podríamos decir, con pasión. Es lo que... Y con amor, obviamente. Y con amor. Margarita, yo queremos, como siempre, dejarte algo para que tú puedas leer. La Asociación Casa Editora Sudamericana siempre nos acompaña. El delicado arte de convivir. Una visión cristiana de las relaciones interpersonales, de cómo llevarnos bien con los demás, del periodista argentino Enrique Chay. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, un gesto, Joaquín. un regalo por haber venido. ¿Te gusta leer? Me imagino. Sí. Leo Delicado arte de convivir, ¿qué Sí. dices tú? Es delicado. Sí. Gracias, Margarita. Yo me despido acá. Y una vez más, la invitación para que nos reencontremos el próximo fin de semana. Seamos espirituales, encontrémonos con nosotros, encontrémonos con Dios. De repente empezamos a seguir ideologías que no nos llevan a ninguna parte y aceptemos la naturaleza de Dios. Si tú eres hombre, hombre, mujer, mujer, y aceptemos la creación, porque Dios por algo nos hizo así. Confía en Él por sobre todo y no te contamines con esta sociedad que cada día lamentablemente se va para abajo y se deconstruye, como dijo Margarita. Gracias por la sintonía. Hasta el próximo fin de semana en otro Ley de Nuevo Tiempo. Chao, que estén bien. Hasta la próxima.